Vamos entonces en el día de hoy a ver las pruebas de hipótesis para las proporciones. Son pruebas muy utilizadas porque obviamente muchas veces queremos probar porcentajes. Les voy a compartir el ejercicio que vamos a ver en primera instancia. Les quiero compartir el primer ejercicio, que lo tengo acá y espero que lo estén viendo. ¿Chicos, lo están viendo? Sí, profe. Bien, acá se los voy a poner más grandes. No, este no es. Es que está en otro archivo. Acá. Bien. Se quiere determinar si el porcentaje histórico del 15% de las facturas vencidas se está cumpliendo en estos momentos, que está complicado. Si la cartera está complicada, obviamente con estas restricciones de tiempo van a estar más complicadas. Nos dice, en la sucursal 1 se tomó una muestra de 300 facturas y se encontró que 51 de ellas estaban vencidas. Realice la prueba con una confiabilidad del 92%. En la pregunta 2 nos dice, en la sucursal 2 se analizó una muestra de 425 facturas y se encontró que únicamente 59 de ellas estaban vencidas. Realice la prueba con un nivel de significancia del 5%. Y 3, encuentre si hay una diferencia significativa entre los porcentajes de facturas vencidas entre las dos sucursales con una confiabilidad del 93%. Listo. Ese es el texto inicial que ya lo tenemos acá. Vamos a ver entonces la prueba de hipótesis para una proporción. Entonces vamos a ver la segunda prueba de hipótesis. Recuerden que la primera fue la prueba para la media de una población. Entonces vamos a hablar hoy de dos pruebas. La primera es la prueba de hipótesis, obviamente, para una proporción. O porcentaje. Muy bien. Como en la anterior prueba, tenemos que tener un requisito. ¿Cuál es el requisito? Tenemos que conocer el porcentaje que queremos probar. El requisito. Entonces tenemos que conocer el P sub 0. ¿Cuál es el P sub 0 acá? El porcentaje histórico. Aquí nos dice, el porcentaje histórico es que el 15% de las facturas estén vencidas. Entonces ya nos dieron el porcentaje histórico. El porcentaje que vamos a comprobar si se está dando o por el contrario, se está dando mayor o se está dando menor. Entonces, requisitos siempre nos tienen que dar el porcentaje que queremos probar. O no es que nos lo tienen que dar, lo tenemos que definir, porque uno en la vida, uno es el que lo define. No nos lo dan, sino que uno lo define. Bien, veamos el primer paso. El paso 1, hay que estimar el porcentaje de la muestra. O sea que tenemos que saber cuál es el número de éxitos. Éxitos entre comillas, porque realmente aquí no es bueno. Acá estamos hablando de facturas vencidas sobre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Esto lo llamamos X. Y el tamaño de la muestra, como siempre, va a ser M. Bien, veamos cuál es el porcentaje de facturas vencidas que está manejando en este momento la sucursal 1. Entonces, vamos y miremos nuevamente con despacio
lo que nos dicen de la sucursal 1. Nos dicen, en la sucursal 1 se tomó una muestra de 300 facturas. Ah, la muestra. 300 facturas. 300 facturas. Y se encontró que 51 de ellas están vencidas. Entonces, listo. Calculemos. 51 sobre 300 nos da 0.17. 17%. O sea, en la sucursal 1 tenemos el 17%. Ese es el paso 1. Bien, veamos el paso 2. El paso 2. Vamos a encontrar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. Siempre en la prueba de hipótesis, siempre vamos a tener que encontrar un estadístico de la prueba. ¿Qué nos dice el estadístico de la prueba en este caso? Lo vamos a llamar Z estrella. Si mencionamos Z estrella es porque vamos a ver que el valor que vamos a buscar en la tabla tiene que ver con la tabla de la normal y por eso lo llamamos Z. Entonces nos dice que lo calcula de la siguiente manera. P gorro le restamos P sub 0. Y abajo le sacamos la raíz del producto de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre N. Entonces vamos a mirar cuánto nos da nuestra estadística de la prueba. Z estrella. Muy bien. Tenemos P gorro. ¿Cuánto estimamos a P gorro? 0.17. 0.17. Bien. Ahora, P sub 0. Dijimos que P sub 0 es el 15%, o sea que estamos hablando en números decimales, como siempre operamos en números decimales, es 0.15. 0.15 sobre la raíz cuadrada de P sub 0, que es 0.15, por 1 menos P sub 0, que es 0.15, sobre N. ¿Cuántas facturas se revisaron? N. 300. 300. Entonces vamos a hacer operaciones. Arriba nos da 0.02. Abajo, veamos cuánto nos da. Bien, hay que sacarle la raíz cuadrada a 0.000425. Le sacamos la raíz cuadrada y nos da que esto es 0.0206. Bien, vamos a hacer operaciones. 0.02 sobre 0.0206 nos da 0.97. 0.97. Con eso es suficiente. 0.97, tengamos presente eso, el estadístico de la prueba. Bien, ¿qué es lo importante del estadístico de la prueba? Recuerden, y
les voy a recordar un poquitico la memoria. Si es positivo, recuerden, si es positivo, cuando este estadístico es positivo, o sea, mayor que 0, la hipótesis alternativa va a ser mayor. Entonces, esta es la parte importante que tenemos que recordarnos. Si el estadístico es positivo, vamos a plantear la hipótesis alternativa como mayor. Si es negativo, vamos a plantear la hipótesis siempre menor. Entonces, es muy importante eso. Si es positivo, la hipótesis alternativa va a ser mayor. Si es negativo, la hipótesis alternativa va a ser menor. Ese es un detalle muy importante para qué nos sirve primero calcular el estadístico de la prueba antes de plantear las hipótesis. Bien, ahora sigamos con el paso 3. Paso 3. Obviamente, en este tema va a ser clave el paso 3 para este ejercicio, que es plantear las hipótesis. Y en el próximo trabajo va a ser muy importante plantear las hipótesis de acuerdo al problema. Bien, nuestra hipótesis nula siempre va a ser la misma. Igual. Siempre va a ser igual. Eso no cambia. Va a ser igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, ya entrándonos al problema, es hablar del 15%. ¿Qué estaríamos diciendo en el contexto del problema? Estaríamos diciendo que en la sucursal 1, el porcentaje de facturas vencidas sigue siendo el 15%, el porcentaje histórico. O sea que estaríamos diciendo que se está cumpliendo el porcentaje histórico. ¿Sí? Versus, ojo, ya dijimos, nuestro estadístico nos dio positivo, nos dio 0.97. Nuestro estadístico nos dio positivo. Entonces dijimos que esto hay que plantearlo de forma mayor. Entonces, esto es lo interesante ya de la prueba de hipótesis. Ya no nos contentamos con saber si son diferentes. Porque la pregunta que nos van a hacer es diferente, pero ¿qué? ¿Mayor o menor? Entonces acá va a ser más concluyente. Nosotros vamos a decir, ¿es mayor o es menor? Bien, sabemos que el estadístico nos dio positivo, entonces ya planteamos así, muy sencillo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en la sucursal 1, el porcentaje de facturas vencidas es mayor del 15%. O sea que en otras palabras, supera el porcentaje histórico. Entonces sería como lo grave. Es decir, que supera el porcentaje histórico, en este caso no es bueno. Bien, voy a cerrar la ventana por acá. Supera el porcentaje histórico. Muy bien. Ya tenemos A. Ya, perdón. Aquí entonces ya nuestra hipótesis alternativa era P mayor que P sub 0.
terminando acá. Es muy importante esto porque acá en este capítulo va a ser muy importante esto, plantear las hipótesis, porque obviamente desde un buen planteamiento de hipótesis, al tomar la decisión, tendremos también la buena conclusión. Si no planteamos bien las hipótesis, obviamente la conclusión no va a estar buena y perdimos todo el trabajo. Y eso es lo que pasó en algunos trabajos que entregaron. Se perdió, pues, al concluir mal, se perdió todo el trabajo que se hizo. Muy bien. Cuarto, vamos a encontrar el valor de la tabla. Vamos a encontrar Z de 1 menos alfa en la tabla de la normal. Muy bien. Acá es muy importante. Nos pueden mencionar, nos pueden dar la confiabilidad o nos pueden dar el nivel de significancia. Recordemos que la confiabilidad la definimos como 1 menos alfa. Y el nivel de significancia simplemente se define como alfa. Esos son detalles nuevos que hay que tener en cuenta en este capítulo. Si nos dan la confiabilidad, sabemos que nos están dando 1 menos alfa. Si nos dan el nivel de significancia, nos están dando alfa. Bien, en nuestro ejemplo, nos están dando directamente la confiabilidad. Nos están dando la confiabilidad del 92%. Confiabilidad del 92%. Confiabilidad del 92%, o sea que nos están dando 1 menos alfa. Entonces directamente tenemos que buscar, en este caso, z de 1 menos alfa, el z de 0.92. Lo vamos a buscar en la tabla. Como siempre, vamos a buscarlo en la tabla de la normal. Entonces buscamos en la tabla de la normal el valor de z y vamos a trabajarlo 0.92. Y apuntémoslo. 1.45. $1.45. Ya tenemos el valor. Listo. 1.45. Entonces, nuestro valor es 1.45. Muy bien. Vamos para el paso 5. Las zonas de aceptación. Ay, otra vez se borró esto. Muy bien. Copiémoslo nuevamente, pues, porque listo. Bien. Vamos para el paso 5. Zonas de aceptación. Muy bien. Ojo, tengamos presente una nota que pusimos la vez pasada. Ojo, cuando estamos probando mayor, vamos a trabajar siempre el valor de la tabla positivo. Entonces, para que tengamos presente, cuando estemos haciendo pruebas menor, vamos a trabajar el valor de la tabla que nos dio forma negativa.
Entonces, esto es muy importante, esta nota. Ojo. No se nos puede olvidar esta nota. Cuando estamos probando mayor, vamos a trabajar siempre el valor de la tabla positivo. Cuando estamos haciendo menor, vamos a trabajar el valor de la tabla de forma negativa. ¿Sí? En este. Muy bien. Entonces, recuerden que estamos trabajando con la normal. Y recordemos que estamos trabajando la hipótesis alternativa H es 1, P mayor del 15%. Entonces estamos trabajando mayor. Eso quiere decir que el valor de la tabla, ojo, con el valor de la tabla construimos las zonas. Entonces vamos a trabajar con el valor de la tabla de forma positiva, punto 92. Punto 92. Que dijimos que era 1.45. Entonces, eso nos ayuda a encontrar dónde se va a aceptar H1. Recuerden que a diferencia del intervalo, acá manejamos solamente una cola de aceptar H1. En los intervalos manejamos dos colas, una a la izquierda y una a la derecha. En las pruebas de hipótesis vamos a trabajar una sola cola, que en este caso está a la derecha. Obviamente, a este lado se acepta H sub 0. Y este valor acá sería 0. Muy bien. ¿Cuál es el valor que tenemos que ubicar acá? El valor que tenemos que ubicar es el estadístico de la prueba. Recordemos que el estadístico de la prueba nos dio 0.97. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿dónde cae el estadístico de la prueba? Y con base a eso tomamos la decisión. ¿Dónde cae este punto 97, chicos? ¿Dónde se acepta H sub 1 o donde se acepta H sub 0? ¿Quién me ayuda? Profe, donde se acepta, bueno, 0. Se acepta H sub 0. Listo. Pues nos damos cuenta que obviamente no supera el límite, no supera el 1.405, acá caería 0.97. Nuestra decisión entonces en este caso es, ¿aceptamos a H sub 0? La razón, porque el estadístico de la prueba Z asterisco cae en esa región. Bien, entonces ahora viene la conclusión, que obviamente la conclusión es teniendo presente que planteamos bien las hipótesis, el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué estábamos diciendo en aceptar H sub 0? Estábamos diciendo que la sucursal 1, ¿sí? Digamos que mantiene el porcentaje histórico de facturas vencidas. Del 15%. O sea que podemos decir que no, que dice el dato del 17% todavía no se aleja suficientemente del 15%. Entonces decimos, la conclusión es que la sucursal 1 mantiene el porcentaje histórico de facturas vencidas del 15%. O sea,
el valor estimado del 17% todavía no se aleja de manera significativa. Entonces podemos decir eso. Otra conclusión sería eso. El valor del 17% estimado no se aleja lo suficiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces esa es nuestra conclusión. Eso está pasando en la sucursal 1. Vamos a ver qué pasa en la sucursal 2. Recordemos que en la sucursal 2 nos dice, se analizó una muestra aleatoria de 425 facturas y se encontró que únicamente 59 de ellas están vencidas. Realice la prueba con un nivel de significancia del 5%. Vamos a ver eso. Vamos a hacerlo, la prueba de la sucursal 2. Bien, recuerden, sigue siendo el porcentaje histórico del 15%. Vale. Eso siempre tenemos que tener presente ese dato. Bien. Entonces ahora recordemos los pasos. Paso 1. P-gorro. ¿Cuánto nos está dando en la sucursal 2? Dijimos, son 425 facturas. Recuerden que ese va a ser N. 59 son vencidas. Entonces, en la sucursal 2 tenemos que están vencidas .1388, un 13.88%. Ese es el paso. Dimos el paso 2. Vamos a calcular Z, estrella. Entonces dirigimos, cogemos el estimado, .1388. Le restamos P sub 0, que es .15. Y lo dividimos sobre la raíz cuadrada de .15 por 1 menos .15 sobre N. En este caso, N son las 425. Entonces, 425. Entonces, vamos a hacerlo. Bien, arriba. .1388 menos .15 nos da negativo. Tenemos negativo .01, 112. Y abajo tenemos .15 por 1 menos .15 sobre 425. Le tenemos que sacar la raíz a .0003. Le sacamos la raíz a .003 y nos da .0173. Con eso es suficiente. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Negativo .012 sobre .0173 y nos da .64. Sí. Pero negativo, muchachos. Ojo, pues, no se traguen el signo. Revisen signos, que hay algunos que se tragan los signos y eso es grave. Bien, miremos que ya nos está dando negativo. Negativo quiere decir que tenemos que plantear la hipótesis menor
menor. Entonces vamos a plantear las hipótesis. Entonces, ¿cuál es la hipótesis acá? Obviamente la hipótesis nula, como siempre, dijimos que es igual, o sea que en nuestro caso, estamos hablando que en la sucursal 2, también se mantiene el porcentaje, el 15% de facturas vencidas. Bien, voy a salirme por aquí para quitar una cosita de acá. Nos están pitando, nos están entrando como mensajes. Listo. Ahora sí, díganme que volví. Bien, entonces estamos diciendo que la hipótesis nula es que en la sucursal 2 también se mantiene el 15% de facturas vencidas. O sea, se mantiene el porcentaje histórico. Se cumple el porcentaje histórico. Versus, obviamente, dijimos que es negativo, quiere decir que en este caso es menor. O sea que aquí planteamos entonces estaríamos diciendo que en la sucursal 2 tenemos, uy, escribo bien tenemos, pues porque sí se me fue como la letra de médico. Tenemos menos del 15% de facturas vencidas. Entonces, tener menos del 15% de facturas vencidas quiere decir que está haciendo un buen trabajo. O sea que está haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Supera el manejo histórico de facturas vencidas. Bien, recuerden una cosa muy importante, que a veces más es menos y menos es más. Todo depende del problema. Acá, que tengamos un 15% menos del 15% de facturas vencidas, quiere decir que esa sucursal está superando la parte, el histórico que tiene la compañía, o sea, está manejando muy bien versus la historia que tiene la compañía de facturas vencidas. Puede ser que de pronto comparativamente con nuestras compañías uno puede decir, no, 15%, están más graves que un chucho, pero para el manejo histórico de la compañía están mejorando. Muy bien, ya tenemos planteadas las hipótesis, el paso 3. Muy bien. Miren, pues qué crítica situación en Medellín. Habrá cuarentena desde mañana jueves. Uy, ¿qué cuarentena será? ¿Que nos van a aplicar cierre fin de semana? Lo más seguro que sí. Muy bien. Entonces, ahí nos están actualizando la noticia. Vamos a entonces, ojo, acá nos están trabajando con un nivel de significancia del 5%. 5%. Entonces, vamos a trabajar el paso 4.
Vamos a encontrar, recuérdense, el valor de z de 1 menos alfa. Pero acá nos dieron el nivel de significancia. El nivel de significancia, recuerden que es el 5%. Nos lo dieron. O sea que nos dieron alfa 0.05. O sea que en este caso tenemos que buscar z de 1 menos alfa. Nos dio z de 1 menos 0.05. Tenemos que buscar el z de 0.95. Vamos a recordar entonces cuánto nos da un z de 0.95 en la tabla. Entonces vamos, busquemos 0.95, pongámoslo acá, que quede también destacado en amarillo. Y nos da que el valor de z de la tabla es 1.645. Entonces, vámonos para acá. 1.645. Entonces, vamos ahora para el paso 5. Bien. Paso 5. La normal. Recuerda un dato importante y es que estamos planteando la hipótesis menor del 15%. ¿Y qué dijimos? Que cuando es menor, trabajamos con el valor de la tabla, perdón, el valor de la tabla, no es Z disco. Manejamos el valor de la tabla negativo. O sea que este valor, recuerde que esta puntica acá, toda la cimita de la loma es 0, en este caso. Este valor lo vamos a trabajar, pero de forma negativa. Ojo. Eso es cuando estamos probando menor. O sea que acá vamos a trabajar con menos z de 0.95. O sea que en este caso acá es menos 1.645. Como siempre, la cola, en este caso la cola izquierda, será donde se acepta H sub 1. Y acá, donde se acepta H sub 0. Recuerden que el valor que tenemos que ubicar es el estadístico de la prueba. Que en este caso, ¿se acuerdan cuánto nos dio? Menos 0.64. Ahora tenemos que ubicar dónde cae este valor. 0.64. ¿Dónde cae? Menos 0.64 pues para... ¿Dónde cae, muchachos? Profe, en H1. No. Cae acá. Cae acá. Ojo con ese manejo de los negativos. A medida que nos vamos acercando a 0, los números van disminuyendo por los lados negativos. Ojo. Entonces, en este caso, este menos 0.64, ¿sí? Está antes del 0 que menos 1.645. O sea, nuestra decisión acá nuevamente es aceptar H sub 0.
¿Por qué? Porque el estadístico de la prueba Z estrella cae en esa región. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Conclusión es que la sucursal 2 también maneja un porcentaje de facturas vencidas similar al 15%. Porcentaje histórico, que sabemos que es el porcentaje histórico. O sea que tampoco hay una diferencia, no, todavía ese estimador que dijimos que era como el 13%, déjenme calcularlo, 59 sobre 425, ese 13.88% todavía no se aleja lo suficiente del 15%, ¿sí? Entonces ese estimador del 13.88% no se aleja todavía de manera significativa del 15%. Muy bien. Ya hicimos la prueba mirando las dos situaciones que se pueden presentar. Uno, cuando es positivo, que sabemos que se plantea la prueba mayor, trabajamos con el valor de la tabla positivo para la región de aceptación. Y vimos el caso cuando el estadístico nos da negativo, planteamos la hipótesis menor y lo más importante, la región de aceptación se construye con el valor negativo de la tabla, que fue este que trabajamos acá. Vamos a mirar entonces la segunda prueba de hoy. ¿Cuál es la segunda prueba? La que nos va a permitir resolver el punto 3, que dice: encuentra si hay una diferencia significativa entre el porcentaje de facturas vencidas de las dos sucursales. Vamos a ver si hay una diferencia significativa. Entonces, para esa diferencia significativa, vamos a trabajar, y esto se volvió a borrar, y no he podido saber por qué se borra. No sé por qué se borra al tiempo. No he podido. Ni lo voy a entender. Bien. Vamos entonces a mirar la tercera hipótesis, perdón, la tercera prueba de hipótesis. Vamos a hablar entonces de la tercera prueba, que es la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Para la diferencia de proporciones. Muy bien. Vamos a ver entonces el paso 1. Paso 1 acá. Hay que encontrar el P1 estimado y el P2 estimado. Entonces, lo vamos a llamar X1 sobre N1. En este caso, son las 50 facturas vencidas que se revisaron, que se encontraron vencidas de las 300 que se revisaron. Dijimos que la sucursal 1 manejaba el 17% de las facturas vencidas. En nuestro caso 2,
tenemos que eran 59 sobre 425. Y tenemos un 13.88%. Ay, me faltó aquí, me tragué un 8. 13.8%. Bien. Vamos a ver una cosa muy importante cuando veamos los dos ejercicios. A veces vemos diferencias visuales que no son diferentes y a veces vemos similitudes visuales que sí son diferentes. Vuelvo, repito ese juego de palabras. A veces vamos a ver diferencias visuales que no son diferentes. Y vamos a ver similitudes visuales que sí son diferentes. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Los dos ejercicios que vamos a hacer nos van a traer esa enseñanza. Ojo, no nos podemos contar con diferencias visuales ni con similitudes visuales. En la vida hay que probarlas, si son verdad o no. Bien, paso 2. Como siempre, vamos a construir el estadístico de la prueba. Paso 2. Vamos a hallar el estadístico de la prueba. Bien, ¿cómo vamos a construir el estadístico de la prueba? De la siguiente manera. P1 menos P2 gorro, arriba. Y abajo vamos a hacer lo siguiente. P1 gorro por 1 menos P1 gorro sobre N1 más P2 gorro sobre 1 menos P2 gorro sobre N2. Bien, vamos a plantearlo por acá. La parte matemática. ¿Qué tenemos? P1 es 0.17. P2 gorro 0.1388. Raíz. P1 0.17 por 1 menos 0.17 sobre N1, por eso es muy importante tener claro cuál es N1, 300 más P2, que es 0.1388, necesitamos paréntesis todavía acá, por, aquí sí, paréntesis, 1 menos 0.1388 sobre 425. Bien, veamos cuánto nos da eso en operaciones. Bien, arriba, 0.17 menos 0.1388. Arriba tenemos positivo 0.0312. Y veamos cuánto nos da abajo. Entonces, hagamos operaciones, 0.17, 1 menos 0.17 sobre 300. A lo que nos dio ahí le vamos a sumar el 0.1388 por
1 menos 0.1388 sobre 425. Nos dice que hay que sacarle raíz a 0.00075.159.1. Le sacamos la raíz y nos da 0.0274. En definitiva, el estadístico de la prueba nos da 1.13. Si quieren más decimal, entonces 1.1386. Entonces, tengamos presente que ese es el estadístico de la prueba. Ese estadístico de la prueba le vamos a poner la letra Z asterisco para que lo tengamos presente. O sea, que eso quiere decir que también vamos a trabajar la tabla de la normal. Entonces, este es Z asterisco. Entonces, ya sabemos que Z asterisco nos da 1.1386. Bien. 1.1386. Positivo. Importante. Recuerde que siempre es importante el símbolo para mirar cómo vamos a plantear las hipótesis. Bien, vamos a plantear las hipótesis. Paso 3. Vamos a plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. Bien, vamos a plantear las hipótesis. Entonces dijimos, la hipótesis nula nos dice que la diferencia es igual a 0. Bien, eso en forma corta se puede escribir también las proporciones son iguales. Las proporciones son iguales. En nuestro problema estaríamos diciendo lo siguiente. Estaríamos diciendo que el porcentaje de facturas vencidas de la sucursal 1 es igual al porcentaje de facturas vencidas de la sucursal 2. Bien, esa es la hipótesis nula. Bien, recuerda que el estadístico nos dio positivo, o sea, que quiere decir que en la hipótesis alternativa nos está diciendo que la diferencia es mayor que 0. En otras palabras, forma corta, que P1 mayor que P2. ¿Sí? Bien, entonces acá la proporción 1 es mayor que P2. En nuestro problema, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que el porcentaje de facturas vencidas de la sucursal 1
es mayor que el porcentaje de facturas vencidas de la sucursal 2. O sea que, en otras palabras, en la sucursal 1 está más crítico que en la sucursal 2. Eso sería otra forma de también decir, ¿sí? Al decir que el porcentaje de facturas vencidas en la sucursal 1 es mayor, estamos diciendo que la situación ahí es más crítica. Muy bien. Ya tenemos planteadas las hipótesis. Ahora veamos el paso 4, que es buscar el valor de la tabla. Recuerden que estamos trabajando también con la tabla de la normal. Y nos dan la confiabilidad del 93%. O sea que ahí ya nos dieron el valor de Z de 1 menos alfa. Vamos para el otro tablero. Entonces, vamos para el paso 4, que es encontrar Z de 1 menos alfa de la tabla de la normal. Muy bien. Entonces, nos dan la confiabilidad. La confiabilidad es del 93%. Nos están dando directamente 1 menos alfa. O sea que en este caso Z de 1 menos alfa es Z de 0.93. Vamos a buscarlo en la tabla. Vamos directamente a la tabla. Vamos a decirle acá también 0.93 para que nos quede en amarillo. Y estamos hablando que el Z de 0.93 es 1.476. Listo. 1.476. Bien, 1.476. Lo mismo, recuerden, para el paso quinto, ¿dónde vamos a ubicar ese valor de la tabla? Estamos trabajando, recuerden, la hipótesis alternativa es mayor. Entonces, paso 5, zonas de aceptación. Entonces, recordemos que estamos probando mayor. O sea que trabajamos el valor positivo. En estas tablas de la normal y de la T-Student, siempre vamos a hacer eso. En la normal y en la T-Student. Bien, entonces, recuerden que vamos a trabajar con el valor positivo, Z de 0.93. 1.473. Y a este lado está la zona donde se acepta H1. Y al otro lado es donde se acepta H sub 0. Recuerden que el estadístico de la prueba, ¿cuánto nos dio, muchachos? ¿Se acuerdan? Nos dio para este ejercicio 1.1386. Que en el campo nos queda acá. Acá caería Z de estrella.
Entonces, nuestra decisión es que aceptamos H sub 0, la razón, la justificación, porque el estadístico de la prueba cae en esa región. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que ambas sucursales manejan porcentajes similares de facturas vencidas. Es decir, en otras palabras, no hay una diferencia significativa. No hay una diferencia significativa. O sea, a simple vista, decíamos que P1 era 17% y P2 un 13.8%. Acá alguien puede decir que hay una diferencia visual. Sí. No se la niego. Hay una diferencia visual. ¿Pero hay una diferencia estadística? No. No hay diferencia estadística. No hay diferencia significativa. Bien, eso es lo que se conoce como los famosos empates técnicos. Cuando usted ve un candidato que dicen que tiene el 37% y el otro tiene un 34%, un 33%, y nos dicen, hay un empate técnico. Eso es lo que pasa. Que básicamente puede haber una diferencia visual, pero desde el punto de vista estadístico no hay una diferencia significativa. Vamos a ver un ejercicio que nos va a enseñar otra cosa. Todo lo contrario, que vamos a ver que puede haber similitud visual, pero no hay tanta similitud. Veamos este ejercicio. Estos son datos reales a esa fecha, claro, son datos reales a esa fecha. Resulta y sucede, se dice, se quiere determinar si hay una diferencia significativa. Se quiere determinar si hay una diferencia significativa entre los casos, entre los porcentajes de casos de coronavirus, mujeres versus hombres en Antioquia. Nos dicen, a la fecha del 12 de octubre de 2020, estos son datos reales, las cifras reportadas por la Secretaría de Salud de Antioquia eran las siguientes. De los 134.342 casos registrados, 66.660 eran mujeres y 67.682 eran hombres. Determine con un nivel de significancia si hay una diferencia significativa entre el porcentaje de casos por género. Bien, vamos a copiar los datos y vamos a realizar el procedimiento. Bien, se quiere mirar si hay una diferencia significativa entre los porcentajes de casos de coronavirus mujeres y porcentaje de casos de hombres en Antioquia. Bien, vamos a hacer el paso 1. Vamos a mirar entonces qué porcentaje de casos se presentan en las mujeres. ¿Qué porcentaje de casos participan las mujeres en Antioquia? Dijimos que eran mujeres 66.660 mujeres.
y los casos eran 134.342 casos. Eso quiere decir que en esa fecha, son 66.660 sobre 134.342. Estamos hablando de 49.62%. Las mujeres participan con un 49.62% en esa fecha. Claro, y dato real. Bien. Ahora veamos P2. Veamos los hombres. Los hombres entonces en ese momento eran 67.682 casos, pues hombres, sobre obviamente los mismos 134.342 casos. Eso quiere decir que a esa fecha los hombres participaban con un 50.38%. Bien, alguien puede decir 50-50, valores similares. Sí, alguien puede decir, ¿ahí hay una similitud visual? Sí. ¿Similitud visual? Sí, digamos que sí. Ojo. Bien. ¿Similitud visual? Sí. Ojo. Pero vamos a ver lo interesante de este ejercicio. Paso 2. Vamos a encontrar nuestro estadístico de la prueba. En este caso va a ser .4962, que es la participación de las mujeres, menos .5038. Ahora sí, sobre la raíz de .4962, 1 menos .4962, y ojo, el N1 son todos los casos, 134.342, más 50.38 por 1 menos .5038 sobre 134.342. Terminemos las rayas, que quede claro. Ahora vamos a mirar cuánto nos da. Miremos el numerador. El numerador. .4962 menos .5038 nos da menos .0076. Y abajo, veamos cuánto nos da. Más .5038 bien,
Para su información hay que sacarle la raíz cuadrada a punto 0, 0. Pues la vamos a dejar aquí para que sepan. Que sacarle la raíz cuadrada a punto 0, 0. Siguen otros 3 ceros. 37, 21. ¿Sí? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Eso es. Saquémosle la raíz cuadrada. Y vamos a ir. Esto nos da menos 3.93. Sí, bien. Menos 3.939. Entonces tengamos presentes menos 3.939. Tengamos ese estadístico de la prueba. Menos 3.939. Listo. Negativo, jóvenes. Vamos a ver cómo planteamos las hipótesis. Veamos cómo planteamos las hipótesis. Vamos para el paso 3. Plantear las hipótesis. Bien. Obviamente, ya vimos que la hipótesis corta es que son iguales. ¿Qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que el porcentaje de participación de las mujeres en los casos de coronavirus en Antioquia es igual al porcentaje de participación de los hombres. Ya sabemos que en los casos de coronavirus, ¿sí? O sea, están con una participación similar. Entonces alguien diría 50-50, ¿sí? Muy bien. Versus, ojo, no dio negativo. Quiere decir que peso 1 es menor que peso 2. ¿Por qué lo estamos planteando así? Porque el estadístico de la prueba nos dio menor, nos dio negativo. Bien, entonces, ¿qué estaríamos diciendo ahí? Que el porcentaje de participación de las mujeres es menor que el porcentaje de participación de los hombres en los casos de coronavirus en Antioquia. Bien, para su información, ojo, octubre 12 del 2020. ¿Sí? O sea, hasta esa fecha era menor la participación, el porcentaje de participación de las mujeres que de los hombres. Bien, ya tenemos la zona de el planteamiento de las hipótesis. Veamos el paso 4. Vamos a encontrar el valor de la tabla.
Bien, en este caso, recuerden que nos están dando el nivel de significancia. Me están dando alfa 5%. O sea, estamos hablando de 0.05. Y lo que tenemos que encontrar es el valor de z de 1 menos alfa. O sea que en este caso, z de 0.05. Tenemos que buscar, al hacer la diferencia, z de 0.95. Vamos a mirar cuánto nos da ese z. Yo creo que ya lo habíamos hecho, pero vamos a mirarlo. ¿Sí? 0.95, ya lo habíamos hecho. 1.645. 1.645. Listo. 1.645. Ahora veamos el último paso, que es las zonas de aceptación. Zonas de aceptación. Recuerden, estamos dibujando la normal, cuyo valor en el centro, para en este caso, es 0. Y recuerden un dato importante, estamos planteando la hipótesis menor. Eso quiere decir que el valor de la tabla lo vamos a tomar de manera negativa. Ya que aquí colocamos menos z de 0.95. En este caso es menos 1.645. Al lado izquierdo será la zona donde se acepta H1 y al lado derecho donde se acepta H2. Recuerden un dato importante, ¿cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Nos dio menos 3.939. ¿Dónde lo ubicamos, chicos? ¿Dónde ubicamos este valor? En H sub 1. H sub 1. Y bien lejitos. Eso quiere decir que estamos muy requete seguros que hay acá menos 3.939. No está cerca ni siquiera el 1. Entonces nuestra decisión es que aceptamos H sub 1. Porque el estadístico de la prueba cae en esa región. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que en octubre 12 del 2020, ¿sí? El porcentaje de participación de las mujeres era inferior al porcentaje de participación
de los hombres. O sea, hay una diferencia significativa, pero en este caso sabemos que el porcentaje de participación de las mujeres era inferior al de los hombres. Entonces aquí es bueno preguntarse, diablos. La pregunta es muy sencilla. En el problema de las facturas, ojo, teníamos que la sucursal 1 era un 17% versus la sucursal 2 un 13.40, un 13.88. Esta, que alguien podía decir diferencia visual, no hubo diferencia estadística. Y en este que estábamos manejando, ya le voy a mirar nuevamente porque es que me falta. 66.660 sobre 134.342. Estábamos mirando lo siguiente. Eso en casos de coronavirus. Estamos hablando de porcentajes de 49.62%, que era el de las mujeres, versus 50.38% de los hombres. Que alguien podría decir que hay una similitud visual llegamos a comprobar que sí hay diferencia significativa, pues, desde el punto de vista estadístico, significativa. Entonces, sí hay una diferencia significativa. Bien, entonces, ¿por qué se da este caso? ¿Qué se debe? ¿Qué influye? ¿Qué influye para que en algún momento esto sea igual desde el punto de vista estadística, cuando lo vemos como con una diferencia visual, y cuando tenemos una similitud visual termine siendo diferencia significativa? ¿Qué influye? Influye mucho, bastante, los tamaños de muestra. Influye bastante los tamaños de muestra. Recuerden que acá estábamos hablando de facturas entre 400, no pasamos de 600 facturas, para darle pues una especie como de recorrido. No hablamos de, estamos hablando de 400 a 600 facturas. Y acá estábamos hablando de 134.400 casos, pues para hablarlo en números redondos. Entonces miren que, ojo, la pregunta que tenemos que hacernos en la vida real es, a mí me hablan de dos porcentajes. Alguien me puede decir, vea, estos dos porcentajes son diferentes. La pregunta que yo me tengo que hacer siempre es, ¿de qué tamaño, esos porcentajes, con qué tamaño de muestras se trabajaron? Si son muestras, si son grandes, listo, sí, tenés razón, va a haber diferencia. Son pequeños, no, venga que hay que hacerle la prueba.
hay que hacerle la prueba. Una cosa es lo que se vea visualmente y otra lo que nos dice si la estadística, si hay o no diferencia significativa. Entonces es muy importante eso. Influye mucho los tamaños de muestra. Miren que alguien podría haber concluido, no, las mujeres y los hombres participan de manera similar. No, señor, está muy equivocado. Hasta esa fecha era más la participación de los hombres que las mujeres. Muy bien. Con eso terminamos y yo les digo que hasta esa fecha, por lo siguiente. Si quieren, pues para que lo miremos. Para que miremos el dato acumulado hasta ayer. Vamos a verlos acá. Vamos a entrarnos a la Secretaría de Salud de Antioquia. Para que miren ustedes que ya la torta se volteó. La torta se volteó. Bien. Vámonos por acá. Aquí pues gracias a la Secretaría, a su sitio, y entremos acá. Y acá están los datos de ayer martes. Bien, ayer martes tuvimos 2.716 casos en Antioquia, de los cuales 1.757 fueron en Medellín. Un dato preocupante, ocupación del 94.41%, por eso es que nos van a dar cuarentena fin de semana, muchachos. Pero miren que este dato está acá. Con estos nuevos casos, las cifras de personas contagiadas en Antioquia se elevan a 390.152. De ellos, 203.874 son mujeres y 186.278 son hombres. O sea que ya, muchachos, la situación se volteó. Ya son más las mujeres que han sido contagiadas que los hombres en Antioquia. Muy bien. Buena pregunta. ¿Y eso qué se debe? Pero ahí les dejo la pregunta, esa hipótesis. ¿A qué se debe eso? Esa sería una buena hipótesis para responder.